del espacio, una onda de radio, para transmitir una voz o un mensaje a través del aire. Eso fue lo que se intentó. Bueno, se hicieron varias pruebas, en fin, hasta que se logró hacer en el laboratorio una pequeña transmisión a través del aire, con una antena transmisora, una receptora, ¿sí? y llevar un mensaje a través del aire. Eso podemos decir que fue el primer fenómeno de la electrónica. A partir de allí, bueno, aparecieron la radio y la televisión. Al principio se hicieron con dispositivos que se llamaban válvulas, que eran una especie de lámparas incandescentes que se ponían al rojo, porque necesitaban mucha temperatura para poder funcionar como dispositivo electrónico. Ahora ya no existe más todo eso. Ahora se llama, la electrónica se llama prácticamente electrónica de los semiconductores o electrónica de estado sólido, porque todas esas lámparas incandescentes que se llamaban lámparas de vacío, porque tenían que tener vacío adentro para que puedan funcionar y no quemar el filamento y demás. Esas lámparas tenían un tiempo de vida corto, entonces se quemaban y había que cambiarlas, y además algún golpe las podía romper como cualquier lamparita de vidrio. Eso hizo que fuera muy costoso, muy problemático hacer. Por ejemplo, las primeras computadoras se intentaron hacer así, con válvulas de vacío, y una computadora que hacía pocas operaciones era grande como esta habitación, y calentaba un montón porque tenía más de 10.000 lamparitas de esas. Y cada 2 o 3 horas de trabajo se quemaba alguna lámpara, entonces tenían que apagar todo y ir los técnicos a buscar a ver qué lámpara dentro de esas 10.000 se había quemado y reemplazarla. Era algo muy problemático. Pero así todo se desarrolló la televisión, que transmitía ondas por el espacio de audio y de video, y se podían empezar a ver en una pantalla de este tipo, ¿sí? Después apareció el teléfono, o más o menos en la misma época. Lo primero que apareció parecido al telégrafo fue el telégrafo. El telégrafo que transmitía en código Morse, porque era lo más fácil de transmitir, mucho más fácil que transmitir una señal de voz. Eso fue en 1890, por allá, más o menos. El telégrafo, después vino el teléfono, ya el teléfono reemplazaba el código Morse por un pequeño micrófono y un pequeño parlante del otro lado, entonces ya era un avance tremendo. Bueno, se empezó a desarrollar la telefonía con cable, la telefonía con cable. Al principio no había centrales telefónicas. ¿Qué quiere decir? Yo quería llamar, no sé, a alumnado, entonces marcaba primero un número, me atendía un operador, entonces yo le decía, quiero hablar con el alumnado. Entonces él hacía cambio con un par de clavijas y de cables, y me conectaba a mi circuito con el teléfono de alumnado, y ahí quedaba yo entonces en comunicación con el alumnado. Era todo muy engorroso, hasta que se inventaron las centrales telefónicas automáticas. Entonces ya el teléfono empezó a tener un disco de esta forma, por ejemplo, con un número de 0 al 9. Entonces,
cuando nosotros girábamos el teléfono, no sé si alguien de ustedes usó un aparato. ¿Sí? ¿Lo llegaron a usar? Sí, no sé si funciona, no, pero sí. Claro. Empezaba con el 1 y el disco tiene una trabita. Entonces el 1 hacía un recorrido muy cortito y cuando volvía, ahí lo soltábamos. Cuando el disco volvía a su posición original, cada tanto tiempo o cada tanto recorrido mandaba un pulsito eléctrico. Entonces el 0, que estaba después del 9 y era el más largo o el más lejos, hacía y mandaba un montón de pulsitos. Entonces esa señal llegaba hasta la central telefónica y iba decodificando si habíamos marcado un 1, un 2, un 5, un 9 o un 0, que era el más largo. De esa manera la telefonía se agilizó un montón. Ya entonces yo si quería hablar con alumnado, con un teléfono marco, no sé, 100, 104, el número de alumnado, directamente sonaba el teléfono de alumnado y me conectaba con ellos automáticamente. Ya no había un operador en el medio. ¿Saben cómo se inventó la primera central automática? La inventó un estadounidense, me parece que era, porque fue una anécdota interesante. En el pueblo había, medio trágico puesto, pero la anécdota, había dos servicios de cochería fúnebres. Y en un momento en el pueblo hubo una tragedia con varios muertos y resulta que, claro, una de las cocherías trabajaba un montón y la otra muy poquito. Entonces el dueño de la cochería, que trabajaba muy poquito, empezó a decir, bueno, pero acá está pasando algo. Entonces empezó a investigar, ¿y qué pasaba? Claro, el de la otra cochería era amigo del operador telefónico, entonces cuando le decían quiero hablar con la cochería, le pasaban, le cableaban siempre la cochería fúnebre este señor. Entonces le agarró tal locura que empezó a investigar y empezó a desarrollar la primera central telefónica automática. A partir de allí ya no hubo que usar más operadores para conectar un teléfono con otro. Bueno, las primeras computadoras, entonces después del teléfono aparecieron las primeras computadoras, todavía con válvulas, en 1930 por allí, se empezaron a desarrollar las primeras, pero bueno, era todo muy complicado. Las dos guerras mundiales ayudaron a desarrollar estas, más que computadoras, intentaron hacer máquinas de cálculo, para calcular la trayectoria de proyectiles y ese tipo de cosas, y que no era nada sencillo. Bueno, y después de la Segunda Guerra Mundial, ahí tuvimos un quiebre en 1948, 1949. Investigadores lograron fabricar lo que el equivalente a una lámpara de vacío, que formaba un diodo o un transistor, que eran los dispositivos electrónicos más comunes y usados en la radio y en la televisión. Lograron hacerlo a partir de semiconductores, un material sólido, como se usaba silicio, se usó germanio también en un primer momento. Y bueno, a partir de allí fue una revolución muy rápida y muy grande, porque una radio que tenía este tamaño pasó a ser 10 veces más chiquita y 10 veces más liviana. Y una televisión lo mismo, un televisor, y bueno,
y de allí hasta el día de hoy creo no paramos todavía de asombrarnos de los descubrimientos y desarrollos que se van haciendo con la electrónica. Para dividir un poquito el siglo XX y el siglo XXI, podríamos decir que el siglo XX termina prácticamente con el comienzo de Internet. Lo que podemos decir que comienza la era de la información. Internet causa la revolución de poder compartir información a la velocidad de la luz prácticamente en todo el mundo. Entonces, eso unido a la... ¿Qué permitió eso? El descubrimiento de Internet con el desarrollo de la fibra óptica, por otro lado, hizo que se tiraran fibras submarinas entre océano y océano, y entonces las comunicaciones se empezaron a desarrollar muchísimo a través del planeta, y empezó el proceso de globalización, que después llevó incluso a que las empresas se dieran cuenta que había lugares en el planeta que eran más baratos la mano de obra, entonces desarrollaban, todavía hoy ocurre, desarrollan a lo mejor, Apple desarrolla el teléfono, o mío no es Apple, pero en general todos los teléfonos desarrollan Samsung lo hace en Corea, por ejemplo, en el mundo, en países muy desarrollados, tecnológicamente muy desarrollados. Desarrollan así la parte del circuito y después la fabricación la llevan a China o a algún lugar mucho más económico. Eso se llamó globalización y hoy todavía existe. Con sus ventajas y desventajas, porque esta reducción de costos, que fue una gran ventaja, también crea desequilibrios por otro lado. Muy bien, entonces ahí arrancamos el siglo XXI, o el siglo de ustedes, yo soy del siglo XX. Aparece lo que llamamos la Internet de las cosas. ¿A qué se llama Internet de las cosas? Bueno, el desarrollo de las redes de comunicación, también las inalámbricas, como el Wi-Fi, por ejemplo, o la telefonía celular, que ya había arrancado en la final del siglo XX, hizo que se pudieran poner sensores en cualquier dispositivo prácticamente. Hoy en día hay hasta electrodomésticos, un aire acondicionado, para dar un ejemplo, una ropa también, y que podamos manejarlo desde el teléfono, a través de Internet. Entonces, eso llevó a que masivamente se pudieran poner sensores, por ejemplo, en cada semáforo de una ciudad, y entonces que envíen información a un centro de tránsito, y eso se pueden, digamos, recolectando toda esa información, se pueden sacar estadísticas de cómo es el tránsito de la ciudad, por ejemplo, por decir una de las cosas, y eso empezó a llamarse la Internet de las cosas. Muy bien. Esas redes de datos fueron produciendo cada vez más datos, y ya acceder a los datos era mucho más fácil si ese dato estaba en lo que llamamos una nube, o en un servidor interconectado a muchos lugares, ¿sí? Hoy, para tener WhatsApp en el teléfono es porque hay muchos servidores de WhatsApp distribuidos a lo largo del mundo. Entonces, yo acá en Argentina me conecto con WhatsApp, voy a Europa y tengo WhatsApp. Es el mismo servidor, no hay nada que ver. Es otro servidor, sin embargo están interconectados y para nosotros es un servicio transparente, digamos, no nos damos cuenta si estamos en Argentina o en algún país de Europa, por ejemplo, o en América del Norte, o decir. Muy bien.
Entonces, todos esos datos que están en computadoras llamadas servidores, que son computadoras más potentes, especialmente desarrolladas, muchas veces sin teclado, sin monitor, porque tienen otras funciones, almacenan muchos datos y comunican muchos datos, pero nadie va a ver en un monitor qué está haciendo una computadora o lo hace en forma remota. Entonces, todos esos centros de datos, o data center, que se llaman también, o después se suelen llamar nube, porque están en una nube. ¿Dónde están? No sé, en una nube por ahí. Como la luna, la veo de acá y la ven desde Europa, tienen acceso a los datos de todo el mundo y nadie sabe bien dónde están esos datos. Así pasa con todas las redes sociales, Facebook, y todos los servicios. YouTube, por ejemplo, que es de Google, tiene servidores también acá en Rosario. ¿Por qué? Porque supónganse, yo quiero ver, pongo en YouTube, quiero ver el último gol de, no sé, de Messi o de la Copa América, qué sé yo. Entonces, me aparece, veo el gol y me llega desde donde se jugó el partido. Y yo a lo mejor estoy viendo el partido en directo, allá en Estados Unidos, donde fue la Copa América. Pero ¿qué pasa? Si otro de ustedes quiere ver el mismo gol, ya no tienen que el servidor o la comunicación viajar hasta Estados Unidos y bajar al teléfono de ustedes. Para eso Google tiene servidores acá en Rosario donde esa información ya quedó grabada, porque yo desde Rosario ya vi el gol. Entonces, cuando un segundo usuario quiere ver el mismo gol, la misma jugada, directamente YouTube se la manda desde este servidor que tiene acá en Rosario. Da una respuesta mucho más rápida al usuario, porque ya tiene que viajar mucho menos la comunicación, mucho menos distancia, y además no congestiona la red de YouTube, porque no viene desde Estados Unidos, sino que desde acá de Rosario se mueve. Bueno, esas cosas son el desarrollo que hoy tenemos en cuanto a los datos, la información y la informática. Bueno, y por último podemos hablar del desarrollo de las máquinas autónomas. Vieron, por ejemplo, ahora con los problemas bélicos de Israel, por ejemplo, Israel desarrolló el escudo, ¿cómo se llama? La cúpula de hierro, ¿cómo se llama? Es una cosa impresionante, no sé si vieron algunas imágenes. Lloven los misiles a Israel y salen automáticamente misiles de acá, golpeando, pegándole a los misiles que quieren entrar en el territorio israelí. Es impresionante, ¿no? Bueno, por nombrar algo, ¿no? Después los drones y demás. El blockchain también es otra cosa fabulosa. ¿Saben lo que es el blockchain? ¿Entienden hablar del blockchain? El blockchain es un desarrollo de software, podríamos decir. Y es muy seguro, es muy robusto. O sea, si alguien quiere atacar con un antivirus, con un virus o con algo y quiere romper un blockchain, no es fácil, porque está hecho de modo centralizado. Por ejemplo, las monedas digitales suelen hacerse con este tipo de estructura de software. El Bitcoin, por ejemplo. Si quieren hablar del Bitcoin. Entonces, si yo me compro un milésimo de Bitcoin, porque está caro, esa transacción enseguida se distribuye en todos los servidores de Bitcoin del mundo. Entonces, y queda registrado en todos los servidores. Un servidor se rompe, no importa, hay, no sé, 1000 más que registran esa transacción que yo hice y que me compré una parte de un Bitcoin. Una pregunta, ¿no se viste que hace poco pasó algo así como que hackearon un sistema de Windows o no sé qué? Sí.
¿Eso tiene algo que ver también con este blockchain? No, con el blockchain creo que no. Sí, esa falla que pasó en Windows creo que fue con el sistema, con un antivirus o algo así de Windows, Sí. por lo que pude leer. Dicen que no fue un ataque, yo todavía lo estoy pensando. Porque dispararon una actualización del antivirus ese con una falla y que colapsaron todas las máquinas de Windows. Y ocurrió, nosotros acá tuvimos suerte porque... Estamos desactualizados. ¿Cómo? Estamos desactualizados. No, por la hora. Porque primero la falla ocurrió, me parece que en Europa, y después eso les dio tiempo a corregir o algo así. Entonces, cuando acá empezó el horario de levantarnos, 7, 8 de la mañana, y empezamos a encender los dispositivos, me parece que ya estaba casi corregido eso. Pero sí, en Europa afectó muchísimo. Hace unos años, por ejemplo, había fallado la red de Facebook durante varias horas y que también arrastró a WhatsApp, porque WhatsApp es de la misma empresa que hace Facebook. Y allí estuve leyendo algo. ¿Qué pasaba? ¿Cómo había sido ese problema? Ese sí fue un ataque. Hay servidores que tienen una tablita donde se almacenan, pero cuando yo pongo facebook.com, pongo enter, ¿y qué hace? ¿Dónde va a buscar esa información? En realidad va a un servidor que dice facebook.com, en realidad es la dirección IP, no sé, 115.200.13. No sé cuánto, y allí está el servidor de Facebook, de donde al final me viene la información a mi máquina. Bueno, atacaron esos servidores que se llama el sistema domain name system, el sistema de dominio de nombres. Entonces, la máquina Facebook, que yo escribía facebook.com, se iba a buscar a ese servidor y no tenía ninguna dirección asociada a ese nombre de Facebook. Entonces quedaba ahí colgadita y no venía ningún dato. Ese ataque lo hicieron de esa manera. Eso de IP es propio de cada página, de cada... La dirección IP... ¿No se repite en ningún lado? Sí, se repite, sí, porque hay direcciones IP que se llaman públicas, que son las que no se repiten y las que están dando vuelta por internet. Y después hay direcciones privadas que sí se repiten, pero la dirección privada la uso yo en privado. Adentro de acá de la UCA tengo una red con direcciones privadas y cuando sale a internet el mensaje se cambia esa dirección IP por una dirección pública que puede viajar por internet. Pero la mayoría de las direcciones IP que tenemos en casa, por ejemplo, si ustedes se fijan, hacen un IP config en la máquina, abren un terminal, bueno, no sé si la tendré, pero sí, les tira la dirección IP de la máquina. Van a ver que generalmente empieza con 192.168.0.1. ¿Y eso es satelital? No, puede ser satelital o no, pero las direcciones que empiezan con 192.168 son privadas. Entonces, el proveedor de internet ya nos programa normalmente el router Wi-Fi con esas direcciones. Y a cada cliente de alguna manera lo distingue con las últimas, el último byte de dirección, una cosa así. Pero todas empiezan con 192, 168. Y cuando el mensaje tiene que salir del proveedor y viajar, qué sé yo, a internet,
Así el proveedor le cambia, le traduce la dirección a una IP pública y a un número de puerto que ayuda también a identificar el usuario. Y con eso logra salir y después, cuando entra, se fija en la tablita y hace la conversión inversa y vuelve a nuestra máquina. Al principio se pensaba que las direcciones IP, con la explosión que hubo de dispositivos en Internet, no iban a alcanzar. Entonces se desarrolló el IP versión 6, que todavía no se está usando. El IP versión 4, el que estamos usando, tiene direcciones de 4 bytes, así. Y el IP versión 6 tiene direcciones así de largas, creo que son de 16 bytes. Son una cosa. Pero no se empezó a usar porque se empezaron a implementar así distintos artilugios como las IP privadas, a diferencia de las IP públicas, y otras, esta traducción de IPs al salir a Internet. Entonces dentro de las empresas están usando siempre un mismo rango de IP privadas, no se necesita tantas IP públicas, que bueno, hoy en día alcanzan las IP versiones 4 que tenemos en mi web. Incluso con un tema de seguridad, no se sabe si alguna vez se va a implementar el IP versión 6 o vamos a seguir usando IP privadas porque es más seguro y después con una traducción. ¿Por qué es más seguro? Porque si un hacker quiere atacar una cierta máquina, lo primero que quiere saber es qué dirección tiene esa máquina, qué dirección IP. Es como si yo quiero poner una bomba. ¿Dónde quiero poner la bomba? Ahí, dame la dirección. Si no, ¿dónde voy a poner la bomba? Por decir algo. Bueno. Entonces el hacker necesita conocer la IP de la máquina. Si esa IP está traducida en un firewall o en una de estos dispositivos de seguridad, entre una IP privada de un lado y una IP pública del otro, ya les cuesta más trabajo. Y además tiene asociado, además de la IP, un número de puertos también, que es otro numerito que se usa. Y bueno, entonces es un mecanismo de seguridad en las empresas que se usa. Así todos entran, los hackers muchas veces entran y hacen despiores, roban datos y piden recompensa. Bueno, no sé, me fui un poco por las ramas, disculpen. Entonces decíamos de estos desarrollos muy importantes y que vamos a seguir viendo cosas nuevas como el blockchain para las monedas digitales y otro tipo de transacciones, y la inteligencia artificial, que creo que esto es también es una especie de revolución que ahora se arranca. Yo todavía estoy entendiendo bien el tema de la inteligencia artificial también. Hay cosas que todavía no entiendo, pero la diferencia, digamos, con lo que veíamos hasta acá es que ahora la propia máquina logra deducir funciones nuevas e implementarlas, sin que nadie se las haya cargado, digamos, con un software. Por ejemplo, en el tema de las imágenes, por ahí es fácil de entender. Le dan varias imágenes y le dice, bueno, esto es un ser humano, y le dan 1000 imágenes de seres humanos. Y le dice, bueno, créate uno. Entonces se crea un ser humano y al principio lo creaba con 11 dedos, con 9, 3 ojos. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque la máquina ve el prototipo del ser humano y no dice todos tienen que tener 2 ojos. Le hace pequeñas variaciones, uno lo hace un poquito más alto, otro un poquito más bajo, y a uno le puso 11 dedos en lugar de 10. Entonces, bueno, todas esas cosas se fueron afinando, se siguen afinando, porque siguen cargándole datos y siguen entrenando los equipos de inteligencia artificial para hacerlo cada vez especiales en algún tipo de rubro. Ya me parece que, por ahora me parece que los equipos de inteligencia artificial se enfocan
se van personificando, no personificando, se van haciéndose especialistas en algún tipo de cosas, por ejemplo para imágenes, otros para, no sé, el lenguaje hablado, y así hay muchas cosas. Bueno, sigamos un poquito, así no los canso tampoco. Cualquier cosa me preguntan. Esto es un poquito la historia de la electrónica, como veníamos diciendo. Las primeras transmisiones de radio, estas son las válvulas esas de vacío que yo les decía. En 1948 cambió un poquito la historia de la electrónica con el transistor de silicio, que es este bicho acá. Está un poquito, en realidad es bien chiquitito, comparado con las válvulas. Ahora está un poquito a distinta escala, una foto que bueno, el transistor tiene 3 terminales, ya vamos a ver cómo funciona. Una vez que se inventó el transistor, alrededor de 1948, empezaron a ver que se podían poner muchos transistores dentro del mismo circuito, y se le llamó circuito integrado. Entonces aparecieron los circuitos integrados, como el amplificador operacional, por ejemplo, que yo les nombraba antes, que tiene 20 transistores. Hoy un microprocesador, que es un circuito integrado de los más complejos quizás, tiene alrededor de 1000 millones de transistores, una cosa de locos, pero de a poquito se fueron agregando transistores año a año para hacer procesadores cada vez más robustos, que trabajen con una arquitectura de datos más grande, entonces se hacían operaciones más rápido y a su vez el reloj que va ejecutando la secuencia del software también lo fueron acelerando, y hoy tenemos una potencia de procesamiento enorme. El primer microprocesador salió en 1971, y fue este que está acá. Trabajaba con datos de 4 bits nada más. O sea que 4 bits, ¿vieron números binarios alguna vez? Con 4 bits yo puedo representar del 0 al 15, nada más, con 4 bits. Entonces, fíjense cómo se hace complejo para hacer una simple suma con números de más de 15. Entonces, bueno, ¿cómo lo hace el microprocesador? Toma 4 datos, después toma otros 4 datos para hacer, supónganse, no lo hace así, pero más o menos, las unidades, las decenas, las centenas, y las unidades mil. Entonces lo va haciendo por partes en distintos tiempos, bueno, le lleva más tiempo. Hoy en día Windows tiene capacidad para operar con datos de 64 bits. Por eso por ahí escuchan que dicen la arquitectura de Windows de 64 bits, porque está preparado para trabajar con microprocesadores que trabajan con esta cantidad de datos grandes. Para que tengan una idea, es como si fuese una autopista dentro del microprocesador. Cada carril sería un bit. Entonces, trabajar con 4 bits y pasar a trabajar con 8, que fue lo que primero se hizo, después se empezó a trabajar con 16 bits, después con 32 y ahora estamos trabajando con 64. Y a su vez ahora se trabaja no con un solo microprocesador, sino que después se armó un dual core, o un quad core, o un octa core, y se ponen 8 microprocesadores coordinados, y sincronizados para que mientras uno está resolviendo una cosa, uno se pone a trabajar con otra cosa, y eso aumenta mucho la velocidad de proceso. Y bueno, hermano, salí a buscarlo si lo necesitan. Ahora sí. Bueno, manda el audio, qué buena noticia. Muy bien.
una cosa curiosa es cuando llega el hombre a la Luna, que fue más o menos en esta época, 1969. En 1969 los microprocesadores que teníamos eran así, eran una cosa muy básica, y sin embargo el hombre llegó a la Luna. O sea, toda la parte de control de la nave, está bien que iba un humano ahí dirigiendo, pero la nave logra aterrizar en la Luna y se logran transmitir imágenes de televisión desde la Luna, con esa electrónica bastante básica que teníamos en esa época. Arquitectura de 4 bits de datos, el relojito, que hoy va a más de 2 GHz, es el relojito de los primeros microprocesadores, no llegaba ni a 1 mega, 740 kHz. Sí. ¿A qué equivale? Un bit. Un bit significa un 0 o un 1, es un dígito binario. Es un 0 o un 1, se lo llama bit. Después, el byte, lo que conocemos como byte, son 8 bits, una unidad de 8, así como el sistema decimal. Separamos de miles, y ponemos un puntito, 1000, millón, 1000 millones. En los números binarios se trabaja con bit, con byte, que son 8. Y después... O sea, que tenga 4 bits sería que pueda hacer 4 combinaciones. O sea, tiene 4 espacios para hacer combinaciones. O 0 y por mucho sea 0. 4 ceros o unos, claro, 4 bits. O sea, si vos tenés 4 bits, vos podés representar números hasta del 0 hasta el 15. Cuando tenés el 1111 está representando el 15. El número 15 en decimal, en binario es 1111. Y ahí se te satura tu contador, con 4 bits. No, pensé que eran los bytes. Ahí entonces. Claro, los bits es un dígito binario, un 0 o un 1 es un bit, y un byte son 8. Entonces, los proveedores de internet no te dicen te doy 100 megabytes, te dicen te doy 100 megabits, porque es un número que parece más grande, en realidad nos están dando menos. Si lo traducimos a byte, hay que dividirlo por 8. Entonces 100 megabits por segundo ¿cuánto es? Un poco más de 10, 12 megabytes por segundo. Bueno, y así llegamos hasta el desarrollo de hoy, que son fantásticos. Otra cosa son los microsatélites, no sé si han escuchado hablar. Elon Musk, por ejemplo, está tirando microsatélites para su red Starlink. Los microsatélites miden aproximadamente 10 centímetros por 10 centímetros, un cubito así. Entonces, en un cohete, capaz que le pone 40 de estos microsatélites y con un solo cohete larga 40 satélites de estos y los desparraba por el cielo y en las constelaciones, en las órbitas de los satélites. Bueno, fantástico todo eso. Vamos un poquito a la clasificación básica de un material. Nosotros tenemos prácticamente 3 tipos de materiales, en realidad 2, ponele 3. ¿A qué me estoy refiriendo? Por un lado los aislantes eléctricamente, ¿no? Por otro lado los materiales conductores y en el medio los semiconductores. En electrónica usamos los semiconductores, ahora vamos a ver por qué. Una manera de comparar un aislante con un conductor y con un semiconductor es con la energía de los electrones que tiene la molécula de estos materiales. Los aislantes tienen, ustedes saben que
la electricidad se transmite por los electrones en material, en un cable de cobre. Pequeños movimientos de esos electrones que van pasando de átomo a átomo. ¿Por qué? Porque el cobre y la mayoría de los metales que son conductores tienen una estructura atómica donde en el último orbital, que es el de menor energía, suelen tener un electrón o dos. Entonces ese electrón que está débilmente agarrado al núcleo, decimos, con un pequeño campo eléctrico lo podemos desplazar de un átomo o de una molécula. Y así se va transmitiendo la electricidad. Por eso decimos que un material es conductor cuando presenta esta estructura atómica y presenta estos electrones que pueden, con una pequeña perturbación, que puede ser el campo eléctrico, pueden ir viajando de un lado a otro. Un material semiconductor, si nosotros vemos cómo es la energía de los electrones, es parecido a esto, o es esto. Este sería el eje de energía. La banda de valencia representa los electrones que están agarrados al núcleo de alguna manera, formando de una manera estable, o sea, ¿qué es la banda de valencia? ¿Se acuerdan de química? Son esos electrones que participan cuando dos átomos reaccionan. Por ejemplo, en el agua, yo tengo el oxígeno. ¿Qué valencia tenía el oxígeno? El oxígeno tiene 6 electrones en el último orbital. Entonces, para completar... ¿Enlaces covalentes? ¿Cómo? ¿Enlaces covalentes? Sí, los enlaces, claro. Covalentes o iónicos. El oxígeno tiene 6 electrones. Para llegar a un estado estable de 8 electrones, que es el estado más estable dentro de un orbital de electrones, necesita 2 electrones más. Por eso decimos valencia 2, porque reacciona buscando esos 2 electrones que, por ejemplo, en el agua se los dan 2 átomos de hidrógeno. Cada átomo de hidrógeno comparte un electrón con ese oxígeno y el oxígeno, entonces el átomo de oxígeno queda compartiendo esos 2 electrones, entonces es como si tuviese 8 en esa banda de valencia, y el hidrógeno, que tiene un electrón cada uno, comparte un electrón del átomo de oxígeno cada uno, entonces quedan con 2 electrones, que es el otro estado estable, 8 o 2 los electrones, sobre todo en el primer enlace electrón. Bueno, tema de química, tampoco soy especialista en eso. Bueno, eso sería la banda de valencia. Y para que un electrón pueda transmitir la corriente, debería tener un nivel de energía un poquito más alto, decimos, debería estar en la banda de conducción. ¿Sí? Los metales suelen tener este tipo de estructura, donde la banda de conducción y la banda de valencia tienen una energía solapada. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo electrones acá que están tanto en la parte de valencia como en la banda de conducción. Es ese electrón que yo fácilmente lo saco y va a transportar la electricidad. Fíjense cómo es el esquema de las bandas de energía en un aislante. Yo analizo un pedazo de vidrio, aislante. La banda de valencia va a estar por acá, con un cierto nivel de energía. Si yo le quiero sacar un electrón al vidrio, a la cerámica, a la madera, para que pase a conducción y hacerlo conducir, le voy a tener que poner una energía terrible, porque hay una diferencia de energía
en esos materiales entre la banda de valencia y la banda de conducción es muy grande. Entonces, en un conductor, por ejemplo, si yo le doy temperatura, es probable que los electrones se agiten más. Le logro con temperatura pasar energía a un conductor y logro mayor conductividad en ese material, en el conductor. Pero en una madera, en un vidrio, yo lo puedo calentar y no lo voy a hacer conducir. Para ser conductor a un pedazo de madera, le va a tener que caer un rayo. O sea, la madera la va a destrozar. Pero es la única manera de pasar este nivel de energía que existe entre los electrones que están en la banda de la estructura de la madera, del material, o del vidrio, de la cerámica, y si yo lo quiero hacer conducir la electricidad por ese material. Bueno, en un semiconductor hay algún término, sí. Cuando explotó el capacitor en el laboratorio, eso fue con un explotó conductor, no el eléctrico. ¿Y qué hicieron con el capacitor? No me acuerdo. Le pusieron mucho voltaje o electricidad. Varios explotaron. Sí, hay algunos capacitores que tienen, por cómo están construidos, hay que respetar la polaridad. Hay uno de los terminales tiene que ser el negativo y el otro el positivo. Si yo les cambio la polaridad, no sé bien qué pasa químicamente adentro y se destruye y bueno, al circular después una electricidad por allí, se calienta y termina explotando. Eso es común. Entonces, si yo agarro uno de estos capacitores y lo pongo en una corriente alterna, y le está cambiando la polaridad 50 veces por segundo, termina explotando. No sé si hicieron eso, pero es lo más probable. Bueno, eso es otra cosa, claro, porque también les dice, por ejemplo, 20 voltios, 1 microfaradio, que es la capacidad, y 20 el voltaje máximo que le puedo poner. ¿Sí? En general son capacitores chiquititos. Si yo me paso de los 20 voltios, me excedo el campo eléctrico que tiene entre las dos placas del condensador, se vuelve muy intenso y me termina arrancando las cargas de una placa a otra y me destruye el capacitor. Los capacitores, sí, hay de 20 voltios, de 16 y de ahí para arriba. En general son de mayor tamaño cuanto más tensión soporta. Hay muchos tipos de capacitores. Creo que no me quedó clara la diferencia entre esas dos bandas. Entre las dos bandas, bien. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en el hierro, que es un material conductor, vos tenés la molécula de hierro, que no me acuerdo ahora la cantidad de electrones que tiene, pero bueno, tiene un montón de electrones que están con el núcleo, orbitales, con varios electrones. Podríamos traer una tabla periódica, pero no Tiene valencia de 2 y 3. Tiene valencia de 2 y 3. 2 y 3. ¿El hierro? Sí. Hierro 2 y 3. Claro, el férrico con valencia de 3, no me acuerdo por qué. Bueno, muy bien. El último orbital del hierro, vas a ver que tiene, está en el grupo 1 de la tabla periódica, ¿puede ser? ¿La mayoría de ellos? No, en el grupo 1 no, a ver. Sí. Bueno, ya no me acuerdo del número. Pero, ¿qué quiero decir? Que tiene el último electroncito, o los dos últimos, que participan de la banda de valencia. Cuando yo le pongo un campo eléctrico, transmite corriente. ¿Por qué? Porque son esos electrones, esos dos, o ese último, que con un poquito de energía ya pasa a la banda de conducción.
Entonces, el dibujo sería así: yo tengo una banda de valencia, porque tengo un montón de electrones que no van a participar de la conducción de la electricidad en la molécula del hierro, pero después tengo el último electroncito de cada átomo que sí, porque es de cada molécula. Entonces, ahí se solapan lo que es la banda de valencia con la banda de conducción. ¿Sí? La banda de valencia son los electrones que no participan en la transmisión de corriente, y la banda de conducción son los electrones que sí participan de la conducción de una corriente eléctrica. Tienen un poquito más de energía, pero no tanto más. Prácticamente es la misma. Se solapan. Se empiezan a solapar la banda de valencia con la de conducción. Así que se solapen significa que tienen el mismo nivel de energía. Entonces pueden participar tanto de conducción como en la estructura del átomo en la zona de valencia. Eso no pasa en los aislantes, que están bien diferenciados lo que es una cosa de otra. En realidad, todos los electrones están acá, en un material aislante. Todos los electrones están acá. Si yo lo quiero pasar a la banda de conducción, quiero que una madera o un plástico sea conductor de electricidad, le tengo que dar un nivel de energía terrible, porque tengo que llevar los electrones de acá hasta acá arriba, y eso es imposible. Si es un plástico lo tengo que derretir, primero lo tengo que deshacer. Se me deshace el material antes de poder transmitir electricidad. ¿Se entiende más o menos cómo es esto? Y en un semiconductor es algo intermedio. Están separadas las bandas de valencia y la de conducción, pero están relativamente cerca. Entonces, ahí apuntaron los investigadores, porque dicen, si están cerca las bandas, modificando la estructura del silicio, por ejemplo, que es un semiconductor, yo voy a poder hacer que algunos electrones se acerquen a la banda de conducción de manera de parecerse a un material conductor. Ahora vamos a ver eso un poquito. Bien, hay muchos semiconductores en la Tierra, y hay bastantes, porque el silicio, fíjense, hay un 25% de silicio en la corteza terrestre. Básicamente el silicio lo encontramos en la arena. En la arena del mar es óxido de silicio. El material que más tenemos en la Tierra es el oxígeno, y después el silicio. En un primer momento se usaba como semiconductor para armar diodos y transistores el silicio, y también se usaba el germanio, que es otro semiconductor. Pero ¿qué pasó? El germanio se empezó a encarecer porque era mucho más fácil conseguir silicio que conseguir germanio. Entonces hoy prácticamente no se usa el germanio. Es mucho más económico trabajar con silicio. Pero los dos son semiconductores. Fíjense, acá está la estructura atómica de ambos. El silicio tiene 14 electrones. Y si vemos los orbitales de energía, en el último orbital tiene 4. ¿Sí? En general, los metales tienen uno solo en el último orbital. Y del otro lado, los materiales químicos o los elementos químicos que reaccionan fácilmente con un metal suelen tener 7 electrones. ¿Por qué? Porque el metal le aporta el otro electrón que le falta para completar los 8. El oxígeno también, el oxígeno tiene 6, si no me equivoco. Entonces el oxígeno oxida, por ejemplo, el óxido, oxida todo. Porque se combina, compartiendo los electrones, se transforma en óxido de hierro. Bueno, el semiconductor está a mitad de camino. Fíjense que tiene 4 electrones en el último orbital. ¿Sí? O sea que no tiene uno solo como para poder parecerse a un conductor, y tampoco tiene 7 como para parecerse al cloro, al flúor o al oxígeno. Unos tienen valencia
positiva y otro negativa. No me acuerdo bien en química cuál era. Valencia positiva era el que daba un electrón, no me acuerdo. Electronegatividad, exactamente. No, el que recibe, digamos, cargado negativamente. El que recibe tiene valencia más 1. No, porque creo que el oxígeno era menos 2. Y el oxígeno se lo recibe. No me acuerdo. Si me escucha mi padre, ingeniero químico, me mata. Pero no me acuerdo. Bueno, molécula de silicio. ¿Bien? Entonces, la molécula de silicio, si la vemos en la estructura de Lewis, tiene esta forma. Es decir, cada átomo tiene 4 en su último orbital, en el orbital de valencia, como decir que es el último, el más externo, tiene 4, y para llegar en la molécula de silicio a una estructura estable de 8, lo que hace es juntarse con 4 vecinos. Le comparte un electrón con cada uno. Vení, hacete amigo, dame un electroncito. Entonces arman la molécula y queda el electrón de silicio como acá en el medio, con una especie de 8 electrones, porque tiene 4 de él y comparte 4 con 4 vecinos. ¿Sí? Esa es la molécula estable de silicio. Decimos que es una estructura cristalina porque es como un cristal. Si ustedes vieron los granitos de arena, vieron que son como cristalitos. Bueno, esa es la estructura que tiene el silicio. El cloruro de sal, la sal de mesa, también es un cristalito. Vieron que tiene granitos finos. Bueno, la molécula de silicio, si lo dibujamos como estructura de Lewis en 2 dimensiones, es una cosa así, pero en el espacio tiene otra estructura, es más de este tipo. Cada punto de esto es un átomo. Entonces, si vemos una molécula o una estructura molecular del silicio con varios átomos, es algo así, es algo más enredado. Si vemos esta estructura de arriba, por ejemplo, la veríamos así. Estos números son es la altura que tendría con el eje Z cada uno de los átomos. Fíjense que en los vértices yo tengo altura 0, que serían estos 4 que tengo acá abajo. Y acá en el centro también tengo otro, con altura 0. Y después acá tengo altura 1 medio, que debe ser acá, ¿No está cortado como la mitad? ¿Cómo? ¿No está como cortado la mitad? Porque si no tendría que estar superpuesto también uno con el de 0. Sí, puede ser, claro, puede ser que sea una mitad, porque la altura máxima es 1 medio. Sí, bien. Algunos tienen 1/4 de altura, otros 3/4. 3/4 más tienen. Bueno, es un poco para que nos imaginemos cómo es esa estructura del silicio. Seguramente ya debe haber animaciones para verlo en el espacio y rotarlo, las moléculas. Yo acá no tengo. Muy bien. La banda de energía del silicio entonces es la típica banda de valencia y de conducción de un semiconductor. Incluso en el silicio, si medimos cuánto es la energía de separación entre estas dos bandas, vamos a ver que es 1,09 electronvoltios. Es la energía que yo necesito para pasar un electrón de la banda de valencia a la de conducción, en el silicio. A 0 grados Kelvin, la estructura es estática, tengo esto. Pero a temperatura ambiente, con 300 grados Kelvin, yo voy a tener algunos electrones que van a ir saltando a la banda de conducción. En realidad en el silicio son muy poquitos. No llego a conducir nada de electricidad con los electrones que van a ir saltando y van a conseguir este nivel de energía a temperatura ambiente.
Entonces, lo que se hace con el silicio para transformarlo en un material que funcione bien en electrónica es inyectarle átomos de otros materiales para modificar la estructura cristalina del silicio. Entonces, se lo bombardea con dos tipos de impurezas. Uno se lo llama impurezas tipo N, porque en lugar de 4 electrones en el último orbital, este material, las impurezas tipo N, tienen 5 electrones. Y las impurezas tipo P, que son las otras impurezas con las que se bombardean a los átomos de silicio, tienen 3 electrones en el último orbital. Y el silicio tiene 4, entonces vamos a ver cómo lo modifica. Se suele usar el boro como impureza de 3 electrones, impureza tipo P, y se suele usar el antimonio como impureza tipo N. N y P vienen por positivo y negativo. ¿Por qué? Porque el antimonio tiene como una carga negativa más que el silicio. Tiene 5 electrones en su último orbital en lugar de 4 que tiene el silicio. Y el antimonio le falta un electrón. Entonces es como que tiene una carencia de un electrón, es como si tuviese una carga positiva. El equivalente. Entonces a esto se le llama impureza tipo P y a este se le llama impureza tipo N. Entonces se lo bombardea a la estructura del silicio, al cristal de silicio, y el silicio queda de esta manera. Fíjense, el silicio tipo N es el silicio mezclado con impurezas tipo N. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo un átomo de antimonio, por ejemplo, ocupando el lugar que antes teníamos un átomo de silicio en la estructura. Entonces, comparte 4 electrones con sus vecinos y le va a sobrar el 5.º electrón, porque el antimonio tiene 5 en la última órbita. Entonces, queda un electrón débilmente agarrado al núcleo del antimonio y es como si fuese parecido a lo que pasa en un conductor, que yo tengo un electrón débilmente agarrado al átomo. Entonces, en el silicio tipo N, yo tengo un electrón que me queda débilmente agarrado como si fuese el mismo caso que un metal. Y en el silicio tipo P pasa lo contrario. Yo pongo un átomo de boro, por ejemplo, aquí en el medio de la estructura del silicio y comparte con 4 vecinos sus electrones, pero va a faltar un electrón, porque el boro tiene 3 electrones en el último grupo. Entonces, esa carencia de electrón se suele representar como un hueco, que se lo llama hueco, y que funciona como una carga positiva, porque ese hueco va a hacer que apenas yo le ponga un campo eléctrico o algo que lo perturbe, va a hacer que otro electrón enseguida vaya a ocupar ese hueco. Y ese movimiento de ese electrón origina una corriente eléctrica. Entonces, de alguna manera, originar un hueco me está facilitando la circulación de una corriente eléctrica. Y decir que el electrón va para allá es lo mismo que decir que el hueco se movió para este lado, porque el electrón que se movió me dejó un hueco acá. Entonces, tengo electrones para allá y tengo huecos que se mueven para el otro lado, por decir de alguna manera. Si lo vemos en las bandas de valencia y de conducción, en las bandas de energía, lo vemos de esta manera. En un material tipo N, yo tengo estos electrones débilmente agarrados y están muy cerquita de la energía que necesita para pasar a la conducción. Y el silicio tipo P tiene estos huecos que están con una energía muy cerquita a la banda de valencia, pero tienen más energía que la banda de valencia. Entonces, si yo tengo un electrón que viene en conducción, con un salto de energía menor, va a ocupar uno de esos huecos. Necesito menos energía para llegar de la banda de conducción al hueco que si voy de conducción a la banda de valencia. Entonces me facilita también la conducción de la corriente. Bueno, bastante pesado, pero ya terminamos.
Esto es el corazón de la electrónica. Una vez que lo demos, ya lo damos por dado, y vamos a ver otro tipo de interacciones. Pero, entonces, me va a quedar el silicio, nos va a quedar así. Una región tipo N de un lado y una región tipo P. No es que me va a quedar así, digamos, se lo hace a propósito. Yo tengo un material de silicio, un cristal de silicio, de un lado le tiro impurezas N, del otro lado le tiro impurezas P. Y la interacción entre las dos regiones es llamativa porque se me crea un campo eléctrico en la región de frontera entre las dos. ¿Por qué? Porque, fíjense, en la región tipo N yo voy a tener esos electrones débilmente agarrados. Y en la región tipo P me van a quedar esos huecos. Entonces, en la zona de frontera se van a aproximar estos átomos tipo N y tipo P y los electrones van a empezar a saltar de un lado al otro. Entonces, en la región central, al saltar el electrón para el lado P, me queda el lado N sin ese electrón. Entonces ahí me va a quedar una carga positiva, porque antes, si bien el electrón estaba débilmente agarrado, pero mantenía la carga neutra del átomo. Ahora si ese electrón se va, me queda un ion positivo. Entonces me queda como un capacitorcito. Acá me quedan cargas positivas, y ese electrón que se fue para el otro lado a ocupar el lugar del hueco, me genera un exceso de carga negativa del otro lado. Entonces es como la placa negativa de un condensador de este lado. Y en el caso ¿y esto hasta cuándo ocurre? Bueno, los electrones empiezan a pasar. Cuanto más electrones pasan, más grande se me arma el campo eléctrico. Pero cuanto más grande el campo eléctrico, más fuerza tienen que hacer los electrones para vencer ese campo eléctrico. El campo eléctrico, fíjense, yo tengo un campo eléctrico con este sentido. El electrón para pasar de acá para allá va a sentir la repulsión de las cargas N de este lado. Entonces va a tener que vencer una fuerza electrostática. Por lo tanto, ¿cuántos electrones van a pasar? Y van a pasar tanto hasta que de alguna manera llegue a un equilibrio dinámico que depende del material. En el caso del silicio, el campo eléctrico llega a 0,6 voltios aproximadamente. Si nosotros podemos medir el campo eléctrico que se genera acá, vamos a ver que es 0,6 voltios. Es la región frontera entre una región de silicio N y una región de silicio P, con impureza N y con impureza K. ¿Y eso para qué me sirve, profe? ya llegamos. Un minuto más. Porque esto forma lo que llamamos un diodo. ¿Un diodo? ¿Cómo es un diodo semiconductor? Y es esto nada más. Es un pedazo de silicio tipo N junto con un pedazo de silicio tipo P. Esto forma un diodo. El diodo es el elemento electrónico o el dispositivo electrónico más sencillo. Se lo llama unión NP o unión PN porque es una unión de un pedazo de silicio tipo N y tipo P. Es el mismo silicio, pero en un lado se le pone impurezas N y en el otro lado impurezas P. Y tiene importantes comportamientos eléctricos. Ahora lo vamos a ver en un circuito. El símbolo del diodo es este de acá abajo. Y si ven un diodo en forma comercial, no les traje ninguno. Los diodos más chiquitos son así, son de plástico negro y tienen una banda gris de un lado, justamente para identificar cuál es el lado N y el lado P. Y el lado P es el lado negro. Porque eléctricamente van a ver que en un circuito, si yo lo pongo así, es una cosa, y si yo lo pongo así, es distinto cómo va a funcionar. Ahora vamos a analizar eso. El lado P se le llama ánodo,
y el lado N se le llama cátodo. Tienen estos nombres porque la corriente básicamente circula de ánodo hacia cátodo. Si yo quiero hacer circular la corriente entre cátodo y ánodo, al otro lado, no voy a poder. Porque, a ver si está analizado acá. Sí, más o menos. A ver. Sí, si yo, fíjense lo que tenemos acá. No sé si se alcanza a ver, está medio chiquito. Si tenemos la unión de silicio P y N y yo le pongo una fuente de alimentación con el lado positivo para el lado del ánodo, o sea, del lado P, y el lado negativo de la fuente del lado N, la fuente me va a crear un campo eléctrico adentro del silicio, ¿sí? De acá, de este lado positivo y de este lado negativo. Es decir, a los electrones me los va a empujar para el lado más, perdón, allá. A los electrones me los va a empujar para el lado más. Entonces, eso lo que hace es que los electrones, si yo le pongo la fuente N de este lado, empuja a todos estos electrones para allá, para la derecha, venciendo el campo eléctrico natural del silicio. Entonces, origina, una vez que pasa, el electrón pasa del campo eléctrico, se encuentra con el terminal más acá de la batería, se va como loco hacia el más de la batería. Y empieza a circular corriente de electrones de esta manera, del lado N al lado P, generando una corriente eléctrica. O sea, eso sucede si la batería la conecto de esta manera, con el lado positivo del lado P y con el lado negativo del lado N. ¿Qué pasa si hago al revés? Le pongo la batería al revés. Pongo el lado positivo del lado de los electrones, del lado N, y el lado negativo de ese otro lado, del cuerpo. El positivo de la fuente me va a atraer todos los electrones que yo tengo acá. Me los tira para afuera, para la batería. Entonces, la zona acá de frontera se va a ampliar, se va a quedar más grande, ¿sí? Y en lugar de hacer circular una corriente, voy a ver que no circula nada. Entonces, si yo pongo la batería de esta manera, no voy a poder hacer circular corrientes dentro del circuito, y si yo pongo una batería de esta manera, voy a ver que sí, que fácilmente puedo hacer circular una corriente. A esto lo llamamos polarización directa del diodo, cuando la polarización de la fuente favorece la circulación de corriente, y de este otro modo se llama polarización inversa. Cómo está conectada la fuente me polariza al diodo de manera de que no voy a poder hacer circular corriente por el diodo. Si el diodo, que es este pedazo de silicio P y N, yo lo grafico, como lo vemos acá a la derecha, grafico en el eje horizontal la tensión y en el eje vertical la corriente del diodo. Yo voy a ver que si la fuente de tensión tiene un voltaje muy pequeño, no voy a tener casi corriente. ¿Hasta qué valor? Esto es un poquito más pronunciado, no es tan redondeado así. Yo voy a tener no voy a tener corriente. ¿Hasta qué valor? Y si es silicio, hasta casi 0,6 voltios, que es el valor del campo eléctrico que yo tengo ahí, el silicio PN. Cuando llego a 0,6,
esto, la corriente se va como loco para arriba y necesito ponerle alguna resistencia porque se me va a quemar el diodo de tanta corriente. Entonces, todo este lado de tensiones con esa polaridad se llama polarización directa. Polarización inversa sería este otro lado. Yo pongo tensiones con esta otra polaridad y lo que voy a ver es que no tengo ninguna corriente por el diodo. En realidad me va a aparecer una muy pequeñita corriente que se llama corriente inversa. La corriente va a circular para el otro lado, por eso acá se ve levemente negativo. ¿Cuánto vale en el silicio esa corriente negativa? Y puede ser 1 nanoamperes, o sea 10 a la menos 9 de nada. 1000 veces más chiquito que un microampere. Pero bueno, tenemos que decir que teóricamente hay una pequeña, muy pequeñita corriente de fuga, también se le llama, inversa, corriente inversa. Y eso ocurre hasta que se rompe el diodo, porque si yo le doy con la fuente, le doy 100 voltios, no pasa nada, le doy 200, le doy 300, le doy 400, le doy 500. Llega un momento que le doy tanto campo eléctrico que empiezo a arrancar los electrones de las moléculas y se me rompe la estructura molecular. Allí aparece una corriente inversa porque se rompió la estructura molecular. Liberé los electrones pero porque los saqué de la molécula. Y esta corriente me quema el material, enseguida sube la temperatura. Entonces acá se destruye el diodo. Muy bien. Breakdown se le llama, o avalancha, esta zona de ruptura inversa de la estructura del material del silicio. Bien, bueno, básicamente esa es la historia entre cómo se fabrica un diodo, ¿sí? Después trataron de modelizar alguna ley matemática que represente el comportamiento del diodo. Bueno, este físico, William Shockley, en 1949, allí cuando aparece en la estructura PM, aparece el transistor y el diodo semiconductor, escribe esta ley, que es un poquito complicada, fíjense que es una exponencial, interviene la temperatura, acá intervienen algunas cosas, es un poquito complicada, nosotros no la vamos a usar. ¿Cómo interviene, por ejemplo, la temperatura? Bueno, los 0,6 voltios que decíamos antes, con la temperatura baja un poquito. Por ejemplo, si estoy a menos 50 grados centígrados, la curva de corriente puede ser esta en azul, en un diodo. Puede ser que aparezca en 0,8 más o menos voltios. Si yo subo la temperatura a 25 grados, puede ser que la corriente aparezca un poco antes, con un poco menos de tensión, y si yo subo a 100 grados, me va a aparecer un poco antes. Y si subo a 200 grados, se me va a quemar porque el silicio aguanta 120, 125, por ahí. Es la temperatura máxima que se aguanta la estructura del silicio. Bueno, muy bien. Entonces, conclusión, el diodo lo representamos con este símbolo, desde el ánodo aparece el triangulito este apuntando hacia el cátodo, que representa el sentido que va a tener la corriente cuando yo le pongo una polarización de batería adecuada. Y la estructura del diodo es la estructura que tenemos acá, es un silicio tipo P de un lado y tipo N del otro lado. ¿Sí? Bueno, bien. Cuando pongamos un diodo en un circuito, ¿sí? Estas curvas redondeadas van a causarnos un dolor de cabeza, porque yo no puedo aplicar las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm si tengo un comportamiento que no es lineal.
en un circuito. Entonces, lo que hacemos normalmente es aproximarlo al diodo por un comportamiento lineal, para poder aplicar las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm que ya conocemos. Entonces, con distintas aproximaciones, yo puedo decir, bueno, ¿el diodo qué es? El diodo es esto. Si yo tengo la polarización de tensiones negativa, o sea, pongo negativo el ánodo, me va a quedar una corriente 0, y si yo pongo tensiones positivas, inmediatamente conduce, con 0 caída de tensión, igual de 0,6, 0. Bueno, es una aproximación válida para muchos casos de cómo funciona el diodo. Esto sería la polarización directa y esto sería la polarización inversa. Un modelo un poquito más aproximado es decir, bueno, en polarización directa no arranca en 0, arranca en 0,6. Entonces, consideremos esos 0,6 voltios antes de representar la conducción de la corriente por esta recta vertical. Y si quiero una aproximación más exacta todavía, tengo que reconocer que esa recta no es vertical. Porque si el diodo, si bien tiene una resistencia, a lo mejor es 1 miliohm, pero bueno, es una cierta resistencia muy pequeña. Entonces la recta va a tener una pequeña pendiente. Esta es está demasiado acentuada. Perdón, una pendiente, digamos, casi vertical, pero no tan vertical. ¿Qué se quiere lograr con la fabricación del diodo? Tener un interruptor automático. Un interruptor que corto la corriente y enciendo, como una perilla. Hacerlo con el diodo. Si yo le pongo tensión positiva en el cátodo, voy a tener un interruptor cerrado. Y si yo le pongo tensión negativa en el ánodo, no deja pasar corriente y es como si fuese un interruptor abierto. Muy bien. Y esta es la curva teórica del diodo con sus puntos más relevantes. Esta es la tensión de ruptura, donde se destruye el diodo. Eso lo vamos a ver en las hojas de los manuales. Ahí en el EVA van a ver algunos manuales de algunos diodos, por ejemplo. En los diodos comunes esta tensión es de 1000 voltios. ¿Por qué? Y porque yo lo puedo usar tranquilamente en la red domiciliaria y no lo voy a quemar por tensión. Por tensión inversa. Voy a tener una tensión inversa de 220 voltios más raíz de 2 para llegar al pico, 311 más o menos. Si el diodo es de 1000, me aguanta bien, en inversa no se me quema. Ojo en directa, porque después cuando en el otro semiciclo, la corriente, el diodo va a caer 0,6 de tensión. Y si tengo 311 de pico, menos 0,6 me da 310 voltios dividido la resistencia del diodo, que es menos de 1, voy a tener más de 300 amperes. El diodo no me dura ni un milisegundo. Si le ponen ahí el enchufe. Así que bueno, no hagan eso de cambiar. Así que bueno, el diodo le vamos a tener que poner una buena resistencia para no quemar. A los LEDs también. Los LEDs también son una clase especial de diodos. Después en las clases sucesivas vamos a ver cómo es el LED y cómo trabaja. Bueno, para terminar les dejo alguna bibliografía si quieren ver algo. Si quieren ver algo más o algún tema particular, me preguntan, buscamos algún material de bibliografía. Bueno, y cerramos acá en mi parte, esta primera clase, donde vimos el semiconductor y la estructura del diodo. Es un buen primer paso. Muy bien. Bueno, la clase que viene, acuérdense,
Vamos a un poco, hacemos un paréntesis y vamos a ver la programación en Arduino, para que el que quiera empezar a trabajar con un trabajo práctico lo pueda hacer. Bien. Adiós.